Bien, vamos a hacer del práctico, esta es la segunda parte de la clase del 17 de mayo, y entonces vamos a hacer del práctico desde el ejercicio 4. Bien, a ver, sin querer lo había guardado al práctico. Bien, ahí vamos. Bien, práctico número 2, ejercicio 4. El ejercicio 1, 2 y 3 lo hicimos en la clase pasada. Bien. Vamos a un paintbrush. Vamos a hacer un par, el resto les queda para ustedes. Dice el punto 4, sean A, B y C, subconjuntos cualesquiera de un universo U, decir verdadero o falso, justificando la respuesta. En caso de ser verdadero, justificar con definiciones o propiedades, y en caso de ser falso, dar un ejemplo. Bien, veamos el punto A. Bien, el punto A. A es subconjunto de A unión B. A, subconjunto de A unión B, que intuyen verdadero o falso. A está adentro, está incluido en A unión B, si quieren pongan paréntesis, aunque no haría falta. ¿Qué intuyen verdadero o falso? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mostrar que todo elemento que esté en A está en A unión B. Entonces, digo, tomo un elemento X, sea un X cualquiera que pertenece al primer conjunto, a A. Bien, yo tengo que llegar a la conclusión que X está en A unión B. Bien, ¿se acuerdan de esta ley de inferencia que decía lo siguiente? A partir de un P cualquiera, ustedes podían adicionar cualquier cosa haciendo disyunción, que el resultado va a ser siempre verdadero. ¿Se acuerdan esto? Ley de adición disyuntiva. Si P es verdadero, la disyunción es siempre verdadera, porque P es uno de los términos. Y si P es verdadero, ya está garantizado que la disyunción sea verdadera. ¿Se acuerdan de esto? Bien, es lo que voy a ocupar ahora. Entonces, yo tengo que parto de suponer que X pertenece a A, y entonces también va a ser verdadero, si X pertenece a A, también va a ser verdadero que X pertenece a A o a B. O a B. ¿Y por qué pongo esto? Primero porque hay una ley que me dice que yo puedo adicionar, haciendo disyunción, cualquier cosa. ¿Y por qué elijo adicionar esto? Para formar justamente la unión. Yo en realidad podría poner C, D, E, F, lo que quieras, pero no es esto lo que me interesa construir. Me interesa construir acá la unión. Bien, lo que es cierto es que si esto es verdadero, esta disyunción es verdadera porque uno de los términos es verdadero. Y esto es verdadero o falso. No sé, no importa. Puede ser verdadero o falso. Cualquiera de los dos, no importa. La disyunción es verdadera, eso es lo que yo estoy garantizando, que esa disyunción es verdadera. Bien, no estoy diciendo que esto sea verdadero. Puede ser o no. No lo estoy diciendo. Estoy diciendo que la disyunción es verdadera. Bien, ahora, si... A ver, esperen, voy a borrar esto, no quiero que crean de que hay una disyunción excluyente. Bien, y esto por definición de unión significa que X pertenece a unión B. Bueno, ya está entonces. Queda probado que todo elemento de A está en la unión. Entonces esto es verdadero. Todo elemento de A está en la unión. Bien, lo visualicemos gráficamente. Lo visualicemos gráficamente. Supongamos que esto sea A y este B.
Bien, a ver, ¿quién estaría en la unión? En la unión estaría todo esto. Esto es la unión. Y díganme, esto que está pintado de celeste es la unión. A, ¿está en la unión? A, ¿está dentro de lo celeste? Sí, profe. Sí, ¿verdad? A está en la unión, ahí la ves. Bien, así que esa sería la demostración gráfica. Es como muy obvia. Bien, bueno, si la mostramos usando definición, bien, y propiedades, esta es la demostración. Uno la puede graficar, pero la gráfica a veces no. En la gráfica, si yo presento esta gráfica, no está todo el proceso de razonamiento que he tenido. Acá lo único que veo es la unión. Bien, y entonces todo lo demás que dije en palabra, está dentro de esta gráfica de unión, ahí no se ve. Bien, mientras que aquí sí. Al menos que Sí, sean dos gráficas, profe. La claro, primera para la bien. primera parte y Puede ser, bien. A veces es difícil expresar todo un proceso de razonamiento en la gráfica. Bien, mientras que decir que A es subconjunto de la intersección sería algo cierto. A subconjunto de la intersección sería cierto. ¿Ah? ¿Qué intuyen? Que no, ¿verdad? Falso. Bueno, le decía ahí en el enunciado que cuando es falso den un contraejemplo. Entonces, supongamos que de A el conjunto formado, algo chiquitito, ¿no? Por A y B, y que B es el conjunto formado por B y C. Bien, y entonces A intersección B, ¿quién va a ser? Nada más el elemento B. Bien, y entonces pueden decir que este conjunto, ¿verdad? Que este conjunto formado por AB es subconjunto del conjunto formado nada más por B, pueden decir que esto es subconjunto de aquello, esto subconjunto de aquello, no, ¿verdad? Entonces, falso. Entonces, como dice acá el enunciado, si algo es verdadero, dar un ejemplo, lo que llamamos un contraejemplo. ¿Eh? Llamamos contraejemplo a aquel ejemplo que sirve para mostrar que algo no se cumple. Bien, le dejaría para que piensen los otros apartados ustedes y lo consulten, los espero en consulta. Bien, sigamos con el práctico. Ejercicio 5. Dice el ejercicio 5. Les copio y pego. Dice representar mediante una fórmula las zonas sombreadas en cada diagrama de Venn. Bien, fórmula. O sea, una fórmula significaría una expresión algebraica con A, B y C y las operaciones que hicieran falta. Bien, entonces, acá ustedes tienen que lo pintado, las zonas sombreadas son varias zonas. Yo tengo que buscar una fórmula que le represente a todo eso. O sea, que viene a ser todo elemento que satisfaga la fórmula debe estar en la zona sombreada y viceversa, todo elemento de la zona sombreada tiene que estar en la fórmula. Bien, entonces, ¿cómo sería una estrategia? Considerar como si fuera una unión de áreas. Entonces tendría esta área y la puedo considerar unida a esta área. Por ahí podría haber una fórmula que condense a 2 o a 3, ¿no? Por ejemplo, estas dos últimas, ¿qué tienen en común? ¿Cómo la distinguiríamos, digamos? ¿En común? ¿Quiénes serían? ¿Qué tienen en común estas dos? ¿A las quiénes dos están en pertenecen? A. ¿Y a quién más? Ya sé. Y en C. Estas dos tienen en común que están en A y en C. Bueno, eso es A intersección B. A intersección B es ya estas dos zonas. Si quieren la pintamos. Esta fórmula A intersección B es ya esas dos zonas.
Bien, así que ahora lo que me faltaría sería unirle, le uno, bien, le uno, no sé por qué cambié de color, le uno la zona que me falta, bien, acá, esto. ¿Cómo lo definiríamos esto? ¿Es todo B? O sea, ¿estaría bien poner simplemente unión B? B intersectado con el Perdón, chicos, acá es complemento. como... Esperen. No, nadie me ha corregido. Acá no es B. ¿Quién era acá? Ahí es C. Ahí es C. Bien, perfecto. Bueno, si pongo unión B luego, ¿estaría bien? No, ¿verdad? Porque si yo a A intersección C, que es lo amarillo, le uno B, también estaría agregando esta zona y eso no va, eso no está sombreado. Bien, así que aquí no es todo B. Es qué cosa, esta zonita. Era lo que estaba en B y fuera de A y fuera de C, que lo habíamos representado hace rato de dos modos. Una podría ser una resta. ¿Cómo sería? B menos lo que está en B fuera de A y fuera de C. B menos A y A menos C. menos C. Bien. Esa sería una manera. ¿Ah? Ahí ya tendríamos todo, ahí ya estaría representado toda la zona sombreada bajo esa forma. Pero esa es una manera. Es una manera, no es la única. También hubiéramos podido hacer esto, miren, si quieren, deshago, háganle una captura de pantalla si quieren, y deshago lo hecho, bien, y vuelvo a pensarlo. También podríamos pensar que esa zona pintada de celeste es todo lo que quedó de la unión de los tres, bien, de la unión de los tres, o sea, A, unión B, unión C, A, unión B, unión C, es todo más esto blanco. Pero ahora le quito justamente esa zona en blanco, le quito. Y entonces fíjese en esta zona que está en blanco, esta y esta dos. Es A menos C, estas dos zonas, esta y esta es A menos C. ¿Lo ven? A menos C, y le quito también esta otra que sería C menos A. Esta sería entonces otra fórmula para lo mismo. Que si se recuerdan recién lo que vimos de diferencia simétrica, esto es, ¿qué diferencia simétrica sería? Esto que está en blanco. A, diferencia simétrica, C. Bien, ahí tienen otra manera de expresarlo. No se, a ver, ustedes dirán, ¿cómo? ¿Me está encontrando una fórmula para la zona en blanco? Bueno, sí, porque ¿cuál es la idea? Que partí de toda la unión, o sea, que partí de todo esto, toda la unión. Y ahora, como me quiero quedar con lo azul, le debía quitar la zona en blanco. ¿Ah? Y entonces, entonces le quité esta zona en blanco para quedarme, obviamente, con lo de azul. Bien, con lo de azul. Bueno, cada uno puede tener su modo de... Bueno, esta está muy fácil, ¿verdad? ¿Quién es esto? Para tres conjuntos. Estas tres zonas más el medio. ¿Quién era? La diferencia simétrica para los tres conjuntos. Bien, eso ya es una zona conocida. Bien, bueno, van a tener mucha ejercitación y a su vez también en los cuestionarios le van a salir otras tantas. Vamos al ejercicio 6.
Es el ejercicio 6. Sea U el conjunto de los estudiantes universitarios argentinos. Bien, y sean los conjuntos A, el conjunto de los que juegan al fútbol, B, el conjunto de los que trabajan, y C, el conjunto de los que reciben becas. Expresar por comprensión y representar en un diagrama de Venn. Bien, expresar por comprensión. ¿Qué sería? Por ejemplo, decir B intersección A', intersección C', ¿no? Expresar por comprensión siempre es usar una variable y ver qué le exijo a la variable. ¿Qué le estaría exigiendo a la variable? Lo voy a poner en palabras, lo voy a poner acá con letras ya tipeadas. Bien, me va a salir más prolijo. Tiene que estar en B. ¿Qué significa estar en B? Que trabaja. X tal que X trabaja y ¿qué más? Estudiante universitario argentino. Bueno, sí, lo que pasa es que ya de por sí, a ver, acá no puse. Acá ya di por sobreentendido el universo. Si querés lo pongamos. Como ahí arriba, X pertenece a U. Entonces, X pertenece a U. Pertenece a U. Ya vamos a poner el símbolo pertenece. ¿El qué? Bien. Ahí ya va a decir X es estudiante universitario. Enseguida pongo el símbolo pertenece ahí. Bien. X es estudiante universitario tal que X debe estar en B. O sea que, ¿qué le exijo a X? Que trabaje o que no trabaje. X trabaja y no debe estar en A. Y no juega fútbol. Y no debe estar en C. En C estaban los que recibían beca. Y no recibe una beca. No recibe beca. Bien. Ahora, en nuestro idioma, siempre nos ha enseñado la maestra en la escuela primaria que en una frase no se repetían 2 veces las I, ponía una comita, bien, ponía una comita en el lugar del I, perfecto, eso es lo que nos enseñaba la maestra. Bueno, y acabo de poner el símbolo pertenece. Ahí estoy diciendo, X es estudiante universitario que trabaja, no juega al fútbol y no recibe beca, eso es lo que se me pide. Bien, acá no tengo que definir por extensión, porque no tengo a los individuos nombrados. No podría trabajar acá por extensión, todo por comprensión. Bien. Y si tuvieran, por ejemplo, esta expresión que pareciera ser más complicada que la de arriba, a ver, yo les propongo que hagan una transformación antes. Ocupen De Morgan. A unión B prima por De Morgan es A prima intersección B prima, bien, ¿estamos? Esto es por De Morgan. Y no está en C, ¿qué significa? O sea, diferencia C. ¿Se acuerdan que la diferencia la podíamos representar con el complemento? ¿Sería C'? A ver, Intersección C'. Acá, este menos C, ¿cómo lo puedo escribir? Muy bien. Como intersección C'. Bien. Ahora, en realidad este paréntesis que puse acá recién, ahora viendo que todo es intersección, lo puedo sacar. No haría falta. Que si afuera hubiera tenido unión, no lo podría sacar, ¿no? Yo como tengo todo intersección, sí lo saco, porque la intersección es asociativa. Bueno, y ahora entonces hago lo mismo que recién. Los X que están en U, X que pertenece a U, al que, ¿qué van a poner? X no trabaja, no juega fútbol y no recibe beca. Así que en este ejercicio, en este punto del práctico, ustedes ven que la expresión simbólica
es rebuscada, no duden en ocupar cualquier ley de las que hemos visto, como por ejemplo de Morgan, para no tener complemento de operaciones, sino para tener los complementos adjudicados a conjuntos individuales, no complemento de la unión. Eso es difícil de leer. Complemento de la unión, complemento de la intersección, o complemento de una resta. Eso es difícil de leer, ¿bien? O de leer después, como acá que queremos, volcarlo en este contexto de estudiantes que no trabajan, qué sé yo. Entonces, apliquen las propiedades para transformar esa expresión en algo más simple de leer. Bien. Bueno, y también decía que representemos por diagrama de Venn, así que hay que sombrear las zonas correspondientes. Bien, vamos al próximo punto. Es el ejercicio 6. El 7 es una tontera, chicos. El 7 le dejo para ustedes. Vamos al 8. Bien. Decir verdadero o falso justificando su respuesta. Bien. A ver, hagamos este. Y, este es el primer apartado, y pertenece a intersección B', que si quieren, piénselo con De Morgan, bien, y pertenece a A' o a B', y está fuera de A o afuera de B, y está fuera de A. Sí, profe, verdadero. Sí. Sí, así que esto, verdadero. Bien, o sea, no quiero que piensen que era obligatorio usar De Morgan, por ejemplo, en este caso, ¿no? También era fácil de ver de una al principio. Uno podría decir, o sea, esto no está mal, ¿no? Que quede claro, sino que también hubiéramos podido simplemente allí contestar. En la intersección de A con B, la zona sería lo común entre A y B. Eso es A intersección B. Y entonces, acá la pregunta sería, ¿y está afuera de la intersección? Porque complemento de la intersección. ¿Y está afuera de esa zona pintada de amarillo? Sí, ¿verdad? Entonces, verdadero. O sea, llegamos a la misma conclusión, verdadero. Entonces, piénsenlo como quieran. Tienen muchas herramientas. Entonces, para resolver una situación X, bueno, ustedes verán cuál es la estrategia, digamos, de pensamiento que cada uno tiene que le permite llegar al resultado. Tiene un montón de definiciones y propiedades. Bien, veamos entonces, ¿es verdadero? Como dicho, esto verdadero. Acá hay un paréntesis de más. A ver, lo hago este. Hay un paréntesis de más. No, está bien. Este paréntesis cierra el primer paréntesis. No, está bien. Bueno. Bien, nos preguntamos acá. ¿W pertenece a esta intersección? ¿Qué significa pertenecer a la intersección? Que debe estar en A y debe estar en este complemento. Bien, vamos por lo primero. O sea, si pertenece a la intersección, debe cumplir la condición de pertenecer a todos los conjuntos que integran esa intersección. ¿Está en A? ¿W está en A? Ahí está W. ¿Está en A? Sí. Bien, bueno, esta parte sería verdadera. Bien, y acá tengo una intersección. Veamos si esto es verdadero. B
W está en el complemento de B intersección C. Falso. El B intersección C, a ver, voy a despintar lo que recién tenía. Ahora pintemos B intersección C. Sería esto y esto. Eso es B intersección C. El complemento de B intersección C, no se olviden de esto, complemento de B intersección C es todo lo que está afuera. ¿W está en ese afuera? ¿En el afuera de B intersección C? Sí. Sí. Sí, entonces esto también es verdadero. Y por lo tanto, todo este resultado es verdadero. Bien, acá se nos ha complicado un poco más, ¿verdad? Y sí, porque tengo más operaciones. Bien, así que lo van pensando parte por parte, no ignorar los paréntesis y tener siempre en cuenta la definición de cada operación. Si acá yo, por ejemplo, hubiera tenido un ejercicio similar, ¿ah? Que podría ser que en una evaluación de trabajo práctico a uno le salga esto que acabamos de hacer y a otro, por ejemplo, les pueda salir esto. Aquí tengan unión. Ahí que tenga unión. El análisis sería más rápido, porque en la unión, bien, a ver, voy a mejorar la unión, bien. En la unión nos conformamos con que esté en alguno de los dos conjuntos. Entonces me pregunto, ¿W está en A? Y digo, sí, listo, ya está, verdadero. ¿Me entienden? No, ni siquiera me haría falta ver el otro término. O sea, el análisis sería más rápido, porque en la unión no soy tan exigente. Con que esté en uno de los dos conjuntos, suficiente. ¿Se entiende lo que digo? Es vital que tomen conciencia de la operación que tienen. Igual que cuando teníamos en lógica. Era vital que ustedes analicen si tenían disyunción, conjunción, y que recuerden qué es lo que exigía cada una para ser verdadera. ¿Mm? Bien, vamos a ver otro apartadito. Hagamos el último. B no pertenece a C menos A unión B. Y yo sé que siempre nos complica decir verdadero o falso a algo negado. Bien, entonces, les propongo que piensen en la afirmativa. Encuentren el valor de verdad de esto. Y cuando encuentren el valor de verdad de esto, pues el valor de verdad de lo que se me pregunta sería lo contrario. O sea, deduzcamos esto. Si esto es verdadero, esto va a ser falso y al revés, ¿verdad? Bien, entonces me pregunto, primero, B está en C, pero quitando A unión B. ¿Qué les parece? ¿Se les dificulta esta operación? Miren, a esta operación también la pueden escribir así. ¿Se acuerdan que una resta era una intersección? Donde el sustraendo se debía complementar. ¿Ah? ¿Así? Sí. Y por De Morgan ustedes tendrían así. O sea, la pueden pensar a la expresión original. Bien, si se les dificulta, les estoy dando otro camino. Bien, por De Morgan. Esto es igual a esto, igual a esto. Entonces me vuelvo a preguntar, ¿B pertenece a C y no a A y no a B? Sí. 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 Bien, entonces esto es verdadero. Por lo tanto, la consigna original es falsa. Bien, lo que se me pedía es falso. Bien. Vamos al último punto y ahí ya terminaríamos. Ejercicio 9.
de demostraciones. ¿Están viendo? Ejercicio 9. Demostrar las siguientes propiedades de las operaciones entre conjuntos. ¿Bien? Todo esto es simbólicamente. Esto se podría decir que es lo que más les cuesta. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar con elementos genéricos. No tenemos un caso particular a resolver, sino que tenemos que trabajar con elementos genéricos. Entonces, supongamos el apartado B, esto de la ley de absorción. Bien, hagamos ese, ley de absorción. Ley de absorción, ahí está. Bien, entonces, hagamos esta demostración. Simbólicamente. Como es una igualdad entre conjuntos, yo tengo que mostrar que todos los elementos del primer conjunto pertenecen al segundo. ¿Listo? Entonces decimos, sea un X que pertenece al primer miembro. X pertenece a A, unión, paréntesis, A, intersección B. ¿Bien? Y entonces, aplicamos definición de qué y de unión. Y esto valdría en los dos sentidos porque es una definición. Si X está en la unión, significa que X está en un término de la unión. Esta unión tiene dos términos, primer término, segundo término, o X está en el segundo término. Bien, y entonces aquí lo que tengo es ahora que desmenuzar un poquito más qué significa estar en la intersección. Entonces acá voy a tener lo siguiente. De todo esto, acá voy a escribir qué significa estar en la intersección. Y entonces, esto significa que X está en A, está en la intersección de A con B. X está en A y X está en B. Bien. Bueno, y acá ustedes tienen todos predicados. ¿Se acuerdan que para los predicados valía las mismas propiedades que para las proposiciones simples? ¿Qué pasaba cuando ustedes tenían P, I, P, O, Q? O al revés. P, O, P, I, Q. ¿Qué podían aplicar? ¿A qué era equivalente esto? Tenían una proposición haciendo conjunción y disyunción a la vez. A otra Q. ¿Qué pasaba con esa Q? Se absorbía. ¿Y el resultado era? P. Ley de absorción. ¿Cuándo la aplico? Cuando tienen disyunción, o sea, tienen una proposición haciendo disyunción y conjunción a la vez. Es lo que tienen ahora, fíjense. Tienen ustedes X pertenece a A o X pertenece a A y X pertenece a B. Hagan de cuenta que esto se llama P, que sería un P de X, ¿no? Sería un predicado. ¿Bien? Entonces, P, O, P, I, Q. ¿A qué es equivalente esto? A, P. ¿Que quién es P? X pertenece a A. O sea que todos los elementos de esta unión son los elementos de A y viceversa, porque esto vale en el otro sentido, todo esto vale en el sentido contrario. ¿Ah? Estos eran caminos de doble sentido. Los elementos de la unión de A con A intersección B son los de A y viceversa. Bien, miren, y gráficamente, ¿cómo sería esto? La visualización gráfica de esto. Bien sencilla. Que a lo mejor alguien dice, ¿y lo podemos demostrar así? Y repito lo mismo que recién, demostrar algo gráficamente es bastante difícil de expresar en el gráfico todo el proceso de razonamiento. A, unión A intersección B. Debo hacer una unión. Para empezar. Esto es A y esto es B. Bien. A le debo unir a A
le debo unir A intersección B. Y esta es la intersección B, le uno, digamos, y no le estaría agregando nada. Bien, si a A, que es todo lo de amarillo, le uno esta zona, ¿le estoy agregando algo? ¿Le estoy agregando elementos nuevos? Esos elementos que estaban ahí ya estaban. Si yo le agrego, no le agrego nada nuevo. ¿Lo ven? Entonces, creo que hasta es obvio de pensar. La unión es agregar cosas. Parto de A y le agrego los elementos que A tiene en común con B. Pero si ya todos los elementos estaban en el primer término. Bien, entonces no estoy agregando nada nuevo. El resultado son los mismos elementos, los de A. Bien, bueno, esta es la ley de absorción. Bien, bueno, van a ver, a ver, voy a borrar todo esto. No sé si quieren hacer captura de pantalla. Bien, aunque después va a estar en el video. Bien, hagamos esta y ya terminamos ahí. Hoy se van a desocupar más temprano. Bueno. Esta sería la propiedad distributiva de la unión respecto de la intersección. Entonces, parto del primer miembro. Entonces digo, sea un X, cualquiera que esté en la unión. Bien, de A con B intersección C. Y apliquemos definición de unión, porque esa es la operación principal en este caso. Definición de unión. Significa que X está en A o X está en A o X está en B intersección C. Bueno, ¿y qué significa estar en la intersección? Desmenucemos esto. ¿Esto qué significa? Bien. Y esto significa, bien, a ver, esto va a quedar allí. Esto se sigue conservando. Esto significa que X pertenece a B y X pertenece a C. Bien, y entonces acá ustedes lo que tienen, además de una expresión que se refiere a conjunto, tiene una estructura lógica. Es una disyunción de una afirmación aplicada a una conjunción de otras dos, y la disyunción se puede distribuir en la conjunción, propiedad que hemos visto, en lógica. Entonces, esto es equivalente a decir que X pertenece a o X pertenece a B. ¿Qué pasó? Barra, regla, mostrar. Ahí está. X pertenece a A o X pertenece a B. Y estoy distribuyendo. Bien, estoy distribuyendo. Y, bien, X pertenece a A o X pertenece a C. Estoy distribuyendo. Equivalente a. Bueno, y por definición de unión, ¿quién es esto? ¿Qué estoy diciendo? ¿Que el X está en dónde? Estoy diciendo que el X estaría en la unión, porque le pido que esté en A o está en B. Y bueno, eso significa que está en la unión de A con B. Y acá, ¿qué estoy pidiendo? Que el X esté en A o en C. O sea, en la unión de A con C. Y finalmente, acá, ¿qué le estoy exigiendo al X? Porque el X es el mismo, ¿no? Acá finalmente le estoy exigiendo al X que esté en este conjunto y en este otro. Acá me falta un pertenece. Que el X esté en este conjunto y en este otro conjunto. Por definición de intersección, al X le estaría pidiendo que esté en la intersección de A unión B con A unión C. Entonces, decimos así, volviendo a ver desde el principio. Parto de un elemento que está en
en la unión de A con B intersección C y veo que ese elemento está en esta intersección. Y como ese elemento es cualquiera, quiere decir que para todo X ahora puedo decir que para todo X se va a cumplir que si X está en la unión de A con B intersección C, entonces se va a cumplir, y en los dos sentidos se va a cumplir que ese X está en la intersección de esas dos uniones. A medio largo de decir, parece un trabalengua. Bien, pero bueno, uno lo simplifica diciendo que la unión respecto de la intersección se puede distribuir, ese conjunto que está ahí afuera, puede, haciendo unión, se distribuye adentro de la intersección. Si todos los elementos coinciden, entonces ¿qué vale la igualdad? Por eso podemos escribir esto. Bien, porque como ese X era general, entonces, como todos los X, como todos los X que están en uno están en el otro, y eso vale en general, entonces vale la igualdad entre conjuntos. Bien, mucho para practicar, chicos, mucho para pensar. ¿Ah? Son conceptos sencillos. Yo creo que el que no le alcanza a entender es porque simplemente le dedicó poquito tiempo. ¿Ah? Pero todo es sencillo de pensar. Así que bueno, ahí terminaríamos la clase de hoy y los espero en consulta el viernes, como siempre.